Hablando de Canallo Triste, vos también tuviste lo tuyo ayer. No. Lo de Amalia Granata. No pasa nada. Fue tremenda. Quiso hacerte una gentileza. En realidad no fue una gentileza, lo que pasa que... Viniendo de Amalia Granata es todo distinto. Mi amigo el diputado real se quejó de que yo no lo atiendo, lo cual tampoco es verdad, porque me llama muy seguido. Y bueno, quedó ahí la broma y ahora bueno... Todos están midiendo cuánto demoro en responder un mensaje. No, en línea. Tengo un problema bastante grave. Aparte, responder el mensaje no es solamente de la Cámara de Diputados. Y todo el resto de la política que tenés contactos. Sí, tengo bastante. Se hace muy difícil. Bueno, sí. Tu primera pregunta después por una cuestión de... Bueno, y después sigo yo. Creo que ayer, más allá de lo estrictamente parlamentario, después nos metemos en todo caso en lo legislativo, pero ayer también hubo un congreso del socialismo muy importante, donde se habló de un tema que en Santa Fe todavía se escucha, pero por lo bajo. Es como que la gente no escucha la palabra autonomía, pero no sabe de qué estábamos hablando. ¿Qué se resolvió ayer? ¿Qué discutieron desde el socialismo, donde vos estuviste, Pablo, en esta reunión, para hablar de autonomía? ¿El 2022 va a ser el año de la autonomía? ¿Qué significa? Bueno, hay una iniciativa del gobierno provincial de convocar a las autoridades locales a discutir modificaciones por ley que vayan en favor de la autonomía municipal. Recordemos que el tema autonomía municipal es algo que se vino discutiendo mucho en la provincia, porque cuando se modificó la Constitución de 94 aquí en la ciudad de Santa Fe, se incluyó un artículo que obligaba de alguna manera a las provincias a adecuar sus constituciones y a decretar la autonomía de los municipios. ¿Qué significa la autonomía de los municipios? Es que tengan facultades plenas que hoy no tienen. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, impartir justicia. Por ejemplo, ¿no? Eso, la justicia es eminentemente provincial y cuando se habla de justicia municipal estamos hablando solamente de la sanción de las multas. Claro, pero hay otro tipo de contravenciones importantes, todo lo que tiene que ver con ruidos molestos, cuando un vecino hace cosas que perjudican a los otros. Bueno, hay una serie de infracciones, por supuesto las clausuras y la violación de clausuras de negocios. Eso, en muchos estados municipales que se ha avanzado la autonomía, tienen potestades los gobiernos municipales para hacer procesos sancionatorios. Eso acá no existe y se le hace muy difícil a los municipios grandes, sobre todo, como por ejemplo la ciudad de Santa Fe, lograr en la justicia, porque es engorroso todo este tema de las sanciones y la persecución de los que son infracciones graves, gruesas, en el ejido municipal. Este es uno de los temas de la autonomía. Después está la cuestión más sensible, que la de recursos. Sí. De todos modos, en tema de recursos se puede avanzar por ley sin necesidad de una reforma de la Constitución. Por eso lo que hablábamos ayer, y fue importante, es ver qué temas podemos avanzar por ley y qué temas van a necesitar en algún momento que haya reforma de la Constitución. Por eso planteaban esto de una autonomía real. Sin autonomía financiera no hay autonomía, digamos. Es el reclamo casi unánime de las autoridades locales, de los intendentes y también de los presidentes de comuna, que no quieren asumir mayores funciones, mayores responsabilidades sin los recursos correspondientes. Porque si no, lo que va a suceder es que el gobierno provincial de alguna manera se va a desentender de algunas cuestiones, las va a trasladar a los municipios, a las comunas, pero sin los recursos correspondientes les va a costar mucho poder atenderlo, poder realizar esas tareas, ¿no? Y esto también se estuvo discutiendo, cuánto es el porcentaje de coparticipación provincial que reciben los municipios de comuna respecto a otras provincias como por ejemplo Córdoba, que distribuyen más dinero. Bueno, hay cosas que se están discutiendo que son muy importantes. Los municipios en los últimos años han asumido cada vez más funciones y no han recibido o no recaudan más recursos o no reciben mayores ingresos por coparticipación. Esto va produciendo que tengamos municipios a los cuales les cueste cada vez más cerrar las cuentas, ¿no? Esa autonomía, estoy pensando que ciudades como Rosario y Santa Fe, que casualmente o no son opositoras al gobierno también. Sí, por eso
es que este debate, más allá de que lo plantee hoy el gobierno provincial, es un debate en el que es imprescindible una búsqueda de consenso, porque impacta a las principales ciudades que, como decís, tienen gobiernos que son de otro signo político, y porque además tiene que trabajarse en una legislatura donde en la Cámara de Diputados somos mayoría opositora también. Así que es imprescindible acá buscar consensos, ¿no? Bueno, ¿año político? Porque es increíble. Hace mucho tiempo, tengo muchos años, vos lo sabés, en periodismo, no se habló con tanta anticipación de la política del año que viene, que realmente es el año que viene el año político. Sí, nosotros estamos, ¿Por qué pasa estamos en esa posición, Luis, de que hoy hay que estar trabajando los asuntos, las responsabilidades que cada uno tenemos que estar... Y las urgencias. Abocados a esas urgencias y que todavía falta tiempo, porque además hay cosas que hay que dejarlas madurar. Sí hay como una suerte de excesiva ansiedad de qué va a pasar, pero también tiene que ver, yo creo, ¿no?, al menos en parte, con la fuerte crisis que vivimos. Estamos viviendo una situación de una escalada inflacionaria importante, de dificultades muy grandes en materia de seguridad y un problema institucional grave que hay hoy en la Argentina. Frente a eso, creo que se genera una expectativa de cambio. Entonces, se empieza a mirar cuándo se puede cambiar, cuándo va a haber la posibilidad de un cambio, y se está pensando para el año que viene. Lo cual no quiere decir que ya esté definido qué va a votar la gente, qué opciones electorales va a haber. Me parece que para todo eso falta mucho, ¿no? En este país, un año. Un año es muchísimo tiempo, Son sí. 5. Es como un lustro. Cambian mucho, muy rápidamente, en un mes mucho las todo. cosas, ¿no? Un par de decisiones cambian todo. Ustedes... Sí. Yo te lo dije antes, me dijiste, no tenemos problema de charlar. Sí. El Frente está en una posición muy especial, porque el radicalismo busca posicionarse y tener su propio candidato. Sí. Ahí hay una lucha interna, era evidente que iba a pasar. Sí, claro. El peronismo está buscando no terminar de dividirse, porque el ala de Rossi está ahí coqueteando. Ya puso a Busato como candidato, así que ya no coquetea, ya directamente lo hizo saber. ¿Y el socialismo en qué está? Bueno, nosotros, primero en construir una alternativa, porque venimos de hace prácticamente un año de lo que fue para nosotros el fallecimiento de Miguel Lipschitz, que en este escenario era un referente indiscutible y con altísimas probabilidades de obtener muy buenos resultados electorales el año que viene. Frente a eso, nos hemos rearmado, hemos hecho una experiencia electoral muy importante con Clara García, y nosotros seguimos apostando a experiencias frentistas. De hecho, llegamos al gobierno en el año 2007 con Hermes Wiener, con una experiencia de un frente que tenía muchas experiencias distintas en lo político, muchas más tradiciones distintas en los partidos que lo integraban. Se mantuvo ese frente en el gobierno, lo cual es casi una novedad, una excepción en la política argentina, que un frente no solo se arme para ganar una elección, sino que se sostenga en el gobierno y que se gobierne como frente, con ministros de distintos partidos, que haya una mesa de ese frente que discuta los lineamientos políticos, y nosotros teníamos reuniones de gabinete todas las semanas. Eso fue igual en los 3 gobiernos, de Wiener, de Bonfatti y de Lipschitz. Todos los lunes había reuniones de gabinete. Contamos, me acuerdo, en el gobierno de Wiener 200 reuniones de gabinete, y el gobierno de Lipschitz más o menos similar. En el de Bonfatti yo no formé parte del gabinete de ministros, pero tuve cargos también. ¿Y eso qué significa? Que permanentemente había una búsqueda de estar de acuerdo en la toma de decisiones. Por eso que somos cuidadosos al momento de plantearnos un frente, porque no solamente pensamos un frente para poder ganar una elección, que es más o menos sencillo hacerlo, sino que después estamos pensando con la responsabilidad de gobernar, y para eso hay que tener coincidencias y construcción de acuerdos bastante firmes, si no después se arma un problema muy grande, ¿no? Planteándolo así, si hoy ve uno el escenario, está demasiado detonado el escenario político para armar un frente de frentes, ¿o no? Sí, me parece que la categoría frente de frentes de alguna manera se debilitó en sí misma porque nunca terminó de tomar forma.
De todos modos, creo que va a haber una experiencia frentista importante el año que viene, la conformación que le demos, los límites que pueda tener ese frente, tanto hacia un extremo o el otro del arco ideológico, va a depender mucho de las fuerzas mayoritarias que lo integremos, ¿no? ¿Pero cómo te lo imaginas? Primero me lo imagino pensando, teniendo como base el acuerdo de los partidos, pero pensando mucho en quiénes van a ser los candidatos o las candidatas. Creo que las candidaturas son fundamentales. Las personas son importantes, sí, digamos. Claro que son importantes, porque la gente vota personas y porque además después gobiernan personas y no es lo mismo, no da todo lo mismo en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa si Juntos por el Cambio termina abriendo excesivamente su espacio para incorporar una figura como Milei? A nosotros hay límites que no estamos dispuestos a pasar y estas cosas hay que verlas. Por eso creo que hay que dejar transcurrir el tiempo. Sí, mientras tanto estar construyendo a través de la gestión diaria y de ocuparnos de las cosas Para vos el límite es que Milei. tenemos que hacer. Hoy aparece claramente como un límite, sí. Hoy es Milei. ¿Por qué? Porque plantea cosas con las que no estamos para nada de acuerdo, ¿no? Nosotros, más allá de la crítica que pueda tener a los errores que los políticos y la política puede haber cometido y que puede cometer, y que claramente cuando hay un problema institucional tan grande, eso se vislumbra más que en otros momentos. Más allá de eso, me parece que no hace un planteo que uno pueda tomarlo como que va a ser un gobierno serio, integral y que va a dar respuesta, ¿no? Este tercer año como presidente, bueno, el primero a medias, porque estuvo el fallecimiento de Miguel, pero ¿qué te dejó? ¿Pudiste encarar un diálogo con todas las partes o se hace muy difícil? ¿La grieta está instalada también? ¿O se puede maniobrar con mucha muñeca? Bueno, lo decíamos ayer desde distintos lugares. Logramos mantener un espacio de diálogo muy amplio. Yo, hacia el interior de la Cámara de Diputados, he logrado mantener un diálogo con absolutamente todos los bloques, todas las fuerzas políticas y con mucho equilibrio. Inclusive hemos logrado reactivar más de una vez y mantener un nivel de diálogo con el gobierno provincial que costó mucho al principio, así que me parece que en ese sentido también ha sido un objetivo logrado que nos permitió aprobar iniciativas importantes. El ejemplo más palpable que tuvimos de eso fue lo del presupuesto, que no se logró sancionar en diciembre y que por iniciativa de la Cámara de Diputados retomamos el diálogo en febrero y lo logramos sancionar, y hoy la provincia cuenta con el presupuesto que envió el mismo gobernador Perotti a las dos cámaras, ¿no? Y por el otro lado, sé que tuviste un saludo del gobernador. Sí, me mandó un mensaje esta mañana saludando y felicitando por la renovación de la presidencia de la Cámara. Sí. Esa movida que hubo ahí abajo, vicepresidencia primera, vicepresidencia segunda, ¿es parte del juego político, nada más? Sí, es parte de la realidad de los bloques. Claro, cada uno está... La vicepresidencia primera le correspondió al bloque que tiene la segunda cantidad de miembros. El bloque socialista tiene hoy 14 bancas. El bloque Evolución tiene 10 y está asociado con la banca de la coalición cívica. Nosotros a su vez somos 18 con todo el Frente Progresista. Después viene el bloque de justicia, del interbloque del justicialismo, que están divididos en varios bloques, pero que son un interbloque de 7 bancas. Entonces la presidencia nos tocó y seguimos en ese lugar, también por ser la fuerza mayoritaria. Después la vicepresidencia primera de Jimena Sen, que es del bloque Evolución, de Maxi Puyaro, y el vicepresidente segundo, Ricardo Olivera, que es el presidente del Partido Justicialista. Que viene a ser como una persona de mucho caminar, con el cual se puede... Sí, es una persona... Los tres, digo, ¿no? Personas de diálogo, de entendimiento. Ricardo lo que tiene es una larga experiencia y además nos conocemos hace tiempo. Él fue profesor mío en la facultad. Así ¿En serio? Sí, de economía política. Sí. Así que bueno. Tema seguridad. Sí. 2 reuniones del Consejo. ¿Se avanzó algo de una a otra?
Yo en la primera no estuve, por supuesto que estoy al tanto de los temas que se trataron allí. Creo que entre una y otra reunión faltó construcción de cosas para que la segunda reunión tuviera un resultado distinto. Por ejemplo, se convocó una reunión y todos reclamamos en la segunda reunión un temario. No había un temario para la reunión y eso es un problema, porque uno va a una reunión sin saber cuáles son los temas que se van a tratar y es difícil pensar cómo va a transcurrir esa reunión. El segundo problema que tuvimos, que por un problema personal que uno entiende y obviamente comprende, el gobernador no pudo estar presente, pero hubiera sido mejor reprogramar la reunión y hacerla en otro momento, porque que no estuviera el gobernador, no estuviera la vicegobernadora, no estuviera el presidente de la Corte, digo, de alguna manera devaluaba ese ámbito, o lo devaluó, y uno sentía que no estaba en un espacio que cubre la prioridad de la agenda. O que está en el primer escalón, como tiene que estar la agenda de los temas de seguridad hoy en las problemáticas de la provincia. Y después que, como no tenía temario la reunión, nos encontramos con una exposición de las cuestiones de informática y actualizaciones que se van a incorporar o que se están incorporando a la policía y a la fuerza de seguridad. Pero que no daba cuenta de ninguna de las problemáticas más urgentes. Nosotros esperábamos alguna lectura y algún cuadro de situación y un plan de contención de las principales urgencias, Ciudad de Rosario y sus barrios, Ciudad de Santa Fe y sus barrios, para poner un ejemplo de los lugares que hoy más nos preocupan. También hay reclamos en el resto de la provincia que tienen que ser atendidos obviamente, pero estas son las cuestiones que aparecen hoy como más urgentes y no estaban en la agenda porque no había un temario, porque no lo puso en la mesa el gobierno, sino que lo fuimos poniendo los que estábamos allí reclamando cosas al... Sí, llama la atención a algunos personajes que no fueron, algunos protagonistas. Habría que ver dónde estuvo Rafael Gutiérrez. Habría que preguntarse dónde estuvo el presidente de la Corte Suprema, porque no es cualquiera más. Es el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. Yo por eso digo, a ver, a nosotros nos parece que para que la Junta tenga sentido, las principales cabezas de los tres poderes tienen que estar presentes y por eso reclamamos lo del gobernador, lo de la vicegobernadora, lo del Poder Judicial. Además, el gobernador en la primera reunión de la Junta decide invitarme también a participar por estar a cargo de una de las dos cámaras que integramos al Poder Legislativo. Entonces, cuando uno va con la expectativa de que se busca que institucionalmente haya una representación lo más fuerte posible por la gravedad del tema y no encuentra eso en los otros espacios, bueno, me parece que hay que retomar fuertemente eso, poner un temario con temas concretos y dar respuestas con planes de contingencia que uno los pueda ver. La incorporación de tecnología, bienvenida sea, es importantísimo, pero ¿de qué sirve incorporar tecnología si no logramos aumentar el patrullaje, la presencia policial o la presencia de mesas multiagenciales en los lugares de las zonas más calientes y más complicadas de las ciudades, ¿no? Antes de que Ale te haga la última parte de las preguntas, ¿cuál es el temario de tu trabajo para este año? Yo planteé varios temas ayer. Obviamente el planteo de temas después tienen que ser acordados en la Cámara con todos los bloques, pero me parece que hay consenso para buscar sancionar definitivamente leyes importantes que está necesitando la provincia, ley de salud, ley de educación, son leyes que han obtenido sanción en la Cámara de Diputados, pero que no han avanzado en el Senado, por lo tanto allí vamos a tener que hacer un trabajo conjunto con mucho diálogo con los distintos bloques del Senado. Planteé también agendas vinculadas a la seguridad. Nosotros estamos en plena ejecución de la Ley de Emergencia de Seguridad que sancionamos en diciembre y tenemos que hacer un control de cómo se va desarrollando y ver qué otras cosas hacen falta o pueden necesitar el gobierno. No se nos está reclamando en este momento ninguna legislación específica, pero nosotros queremos hacer aportes sobre cómo se está desarrollando emergencia de seguridad. Y respecto a la persecución y sanción de los delitos, trabajar en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, generar un debate sobre algunos temas que ya fueron planteados también en la Junta Provincial de Seguridad por el fiscal general de la provincia, que tienen que ver con reformas al actual Ministerio Público de la Acusación, mejorar el perfil de trabajo del organismo de investigaciones. Se está hablando
que me parece bien, de una policía judicial de investigaciones. Se está poniendo en la mesa también las potestades disciplinarias que tenemos los legisladores. Nosotros creemos que sobre eso hay que dar un debate con expertos y ponernos de acuerdo de cuáles tienen que ser y con qué límites. Me parece que son temas de la agenda importante, inmediatos, y bueno, después también en el horizonte sigue estando lo de la reforma de la Constitución, pero no es un tema urgente en la agenda, ¿no? No es un tema urgente, esa era la última pregunta, porque con el nivel de pobreza que tenemos, con la malaria que hay, ver que nuestros diputados y senadores empiezan las sesiones ordinarias el 1 de mayo es como una tomada de pelo terrible. Y eso se puede cambiar a través de la reforma de la Constitución. Solamente de reforma de la Constitución, sí. ¿Por qué no es prioridad? ¿Y se puede reformar la Constitución sin incluir la reelección? Sí, dos cosas. Primero, es cierto que es totalmente anacrónico que las sesiones ordinarias comiencen el 1 de mayo y terminen el 31 de octubre y se puedan extender hasta el 30 de noviembre. También es cierto que el resto de los meses hay sesiones y hay trabajo en comisiones condicionado a que tienen que ser los temas, por lo menos para los proyectos de ley, son los temas que habilita el Ejecutivo. Sí. Y nosotros no los podemos habilitar si no hay una habilitación del Ejecutivo. Igual si sigue el trabajo legislativo, pero es cierto que es anacrónico. Todas las legislaturas y el Congreso Nacional abre sus sesiones el 1 de marzo y la provincia de Santa Fe el 1 de mayo. Es una locura. Pero, digo, quizás no sea lo más grave, para nosotros es particularmente importante, pero no sea lo más grave. Sí hay cuestiones que hay que reforzar en el manejo de las instituciones. Que el Consejo de la Magistratura, es decir, el sistema en cómo se eligen los magistrados, los fiscales, hoy en la provincia de Santa Fe, sea un decreto del Poder Ejecutivo, y que en la Constitución, y si quisiera hacerlo, el gobernador puede hacerlo, manda el pliego de quien quiera que reúna ciertos requisitos para juez a las cámaras, y las cámaras lo eligen sin ningún mecanismo de selección, es un tema institucional importante, sobre todo porque tiene que ver con el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado. Hoy se está hablando de las autonomías, hablábamos hace un rato de las autonomías, se puede avanzar mucho por ley, de hecho en eso se está trabajando, pero la autonomía plena de un municipio y cómo se equilibran esas potestades, sobre todo las potestades presupuestarias, financieras, nosotros queremos dejar bien en claro, hay que evitar la creación de nuevos impuestos o mayor presión impositiva, pero al mismo tiempo hay que redistribuir en forma distinta a cómo se hacen hoy los recursos públicos. Empezando por la Nación, la provincia de Santa Fe aporta más de lo que recibe de Nación, mucho más, y luego la provincia cuenta con mucho más recursos de lo que cuentan las administraciones locales para atender sus obligaciones. Esto hay que equilibrarlo de alguna manera. Entonces, bueno, estas cuestiones son lo ideal. Son cuestiones que lo ideal es tratarlas en una reforma de la Constitución. Se avanzará por ley todo lo que se pueda, pero en el horizonte está siempre esto de la reforma. Quizás lo que podríamos pensar es una ley de necesidad de la reforma que nos lleve a elegir el año que viene también convencionales constituyentes y buscar el momento para hacer una convención. 2022 está claro que no va a ser el año de la reforma. En principio no, de todas formas hay varios proyectos ya hay creo 5 proyectos de distintas bancadas sobre la necesidad de reforma de la Constitución, así que se respira de alguna manera la posibilidad de un consenso, y algo que vos decías, que lo quiero dejar en claro, yo lo que veo es que en ese consenso estamos todos, o por lo menos en gran parte de acuerdo, que hay que dejar de lado el tema de la reelección para poder avanzar con el resto de los temas. Pedro de Villa del Parque, 646, dice: vecinal Villa del Parque, gracias, cuando fue ministro de Desarrollo Social nos ayudó mucho Pablo Farías. Bueno, ¿lo ubicás? Un saludo grande, sí, claro, un saludo grande a la gente de vecinal Villa del Parque. Sí, hemos trabajado con ellos, pero porque desarrollan un gran trabajo y entonces es un gusto poder colaborar y trabajar en conjunto desde el Estado, ¿no? Una pregunta fuerte, porque si no, no tiene sentido, los reportajes son para hacer. Bien. Vos dijiste en un momento, te preguntó Alejandra, Milei es el límite, pero ¿y Macri no es el límite? Sí, también, nosotros lo hemos planteado muchas veces.
Lo que pasa es que, por eso digo que no solo uno debe hablar de partidos, sino también de personas y de ver quiénes son los candidatos. No sé qué va a hacer Macri el año que viene, pero sí aparece Milei con una clara posición para tratar de ser candidato a presidente aparentemente. Pero más allá de eso, digo, nosotros hoy no estamos tanto pensando en los límites, en las incorporaciones, sino en cómo nos desarrollamos internamente. A ver, el Frente Progresista perdió, si se quiere, en el último tiempo a gran parte del radicalismo. Pero también hay una parte del radicalismo que sigue apostando al frente, con los cuales hay que potenciar porque necesitamos primero pensar, ¿no?, que muchos sectores radicales vuelvan a juntarse en este frente con una fuerte impronta local. Nosotros tenemos que darle una fuerte impronta local y definirlo por intereses locales. Los límites me parece que van a darse y van a definirse también con las coyunturas electorales del año que viene. Gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Buen año. Bueno, gracias, muchas gracias. Siempre valoro el trabajo que ustedes hacen y de la manera que lo haces. Y esperemos encontrarnos dentro de 6 meses, 5, allá en 25 de mayo. Bueno, ojalá sea pronto ese proyecto tan lindo que han emprendido. Señores, el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, reelecto en la jornada de ayer, el doctor Pablo Farías, aquí en Aire de Santa Fe. En Aire de Santa Fe.